Buenos días, buenas tardes a quienes nos ven a otra hora ahí por el YouTube. Pero fíjense que una de las cosas que caracterizan a nuestro tiempo son las prisas, ¿no? Es la velocidad. Todo tiene que ser rápido. Y si no es rápido, se queda uno ahí al borde, ¿no? Y yo recuerdo un asistente que me decía, ¿lo quieres rápido o lo quieres bien? No, pues rápido y bien. Pero pues no se puede, porque sabemos que si las cosas se hacen rápido, pues hay mayor riesgo de equivocarse, de fallar. Pues sí, uno quiere que las cosas sean rápido y bien, pero no siempre es así, ¿verdad? Siempre existe ese riesgo de que fallemos. Y bueno, vemos que la vida avanza, y cuando menos pensamos ya está terminando el mes de febrero de este año, que según en nuestra mente acaba de empezar, ¿no? Ya está terminando febrero, ya casi van 2 meses. Y la vida sigue avanzando y nos ponemos a pensar, pues, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida, no? Esa rapidez con que se vive, con que vive el mundo, con que vive la gente, no nos hace que no le dediquemos tiempo para pensar si estamos viviendo bien. O sea, esta pregunta del rápido o bien, no la hacemos, nosotros nada más vamos rápido. Pero normalmente la gente no se hace la pregunta si lo que está viviendo está bien o no. Y además, no se hace la pregunta de hacia dónde va. Porque la gente está avanzando y pasa el tiempo y hace cosas, hay una actividad permanente, pero no se detienen a pensar, primero, si lo que están haciendo está bien, y segundo, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, qué hay más allá. Y esto sí es delicado, ¿no? Es algo sobre lo que tenemos que poner énfasis, porque la verdad es que nosotros sabemos que el impulso de este mundo que se lo da Satanás, pues quiere que la gente esté distraída, quiere que la gente no piense, quiere que la gente se deje llevar, ¿no? Y entonces ese argumento de que no tengo tiempo lo utilizamos para todo. Yo no sé si en algún momento la gente se pone a pensar qué es lo importante, qué es lo muy importante, qué es lo urgente y planea su tiempo, porque siempre a la pregunta de ¿por qué no haces esto? No tengo tiempo. ¿Por qué no haces ejercicio? No tengo tiempo. ¿Por qué no vas a esta reunión? No tengo tiempo. ¿Por qué no hiciste este trabajo? No tengo tiempo. ¿Por qué no vas a la reunión los domingos? No tengo tiempo. ¿Por qué no tomas estudios? No tengo tiempo. Es impresionante. O sea, para nosotros, este valor tan importante que es el tiempo, lo desperdiciamos. Porque el tiempo es una unidad de medida que tiene el hombre para que durante su vida pueda conocer a Dios. Ese es el propósito para el cual el Señor nos tiene aquí, que le podamos conocer, que podamos relacionarnos con Él y que podamos pasar una vida eterna con Él. Pero como la gente no tiene tiempo, no escucha, no le interesa, y en realidad es eso, que no le interesa, porque sí se tiene tiempo para otras cosas. La gente sí tiene tiempo para fiestas, sí tiene tiempo para otro tipo de actividades que tampoco producen, porque hay quien se justifica que es por el trabajo, pero en realidad se le dedica tiempo a cosas que no valen la pena y para otras no tengo tiempo, tengo que salir corriendo y no podemos dedicarle tiempo a esto. Pero la verdad es que también es una cuestión de prioridad, es una cuestión de actitud. Últimamente, por ejemplo, me he dado cuenta que he estado disfrutando mucho el tráfico que hay en la ciudad. Parece broma, pero no, es verdad. Lo he disfrutado mucho, primero, porque eso de que llega uno a una reunión y es que había mucho tráfico, o sea, ya sabemos que hay mucho tráfico, o sea, ya no es pretexto de decir, es que me agarró el tráfico, no, hay que tomar más tiempo del normal, eso sí. Pero segundo, cuando se hacen las filas, está uno esperando el semáforo y mucha gente atravesándose y cosas así, la verdad es que yo pongo una predicación y voy disfrutando, voy analizando, voy meditando, voy escuchando la palabra del Señor y entonces disfruto ese tiempo. Y más de una vez he llegado a una reunión
y no quiero llegar, espérate, es que estaba lo mejor del mensaje. Entonces ya 2 o 3 ocasiones pues le doy 1 o 2 vueltas a la manzana, escuchando, ¿no?, el mensaje, pero es también porque tomé la previsión de irme con muchísimo tiempo y no tener esa presión de ir a las prisas porque ya el compromiso está encima. Obviamente uno tiene que planear, tiene que pensar en esas cosas. Y entonces, claro que hay tiempo. O sea, cuando nosotros queremos dedicarle realmente a algo que nos importa, encontramos la manera de hacerlo. Pero esto lleva a la gente a no pensar en lo que está haciendo. Ese ritmo de vida hace que la gente no se cuestione ni cuestione a los demás. En la semana les decía a mis alumnos de la universidad que es importante despertar el sentido de criticidad, el sentido de cuestionar, porque los jóvenes, incluidos ellos, por cierto, no procesan las cosas, o sea, como se las dan, así son. Y hay tanta información, tantísima información que nosotros podemos ver, que si no verificamos quién lo dijo, por qué lo dijo, qué interés pueda tener, o sea, es complicado. Pero es mejor hacer eso que repetir algo que quién sabe qué fundamento pueda tener. Mucha gente lo hace. Y yo veo que mucha gente en sus redes sociales toma un mensaje y lo repite y no saben si es realmente verdadero o no. La gente no está dedicándole tiempo a revisar las cosas. Digo, si de algo, si le dedican tiempo a las redes sociales, cuando menos tengan cuidado de ver qué es lo que están compartiendo, incluso creyentes. A veces vemos mensajes de creyentes y no puedo creer que un creyente haya compartido esto. Y, oye, ¿ya te fijaste lo que dice aquí? O sea, revísalo. Porque a veces uno dice, ¿cómo es un mensaje bíblico? Lo comparto. No, ahí puede haber una trampa. Y ese es el tema más importante. Porque si la gente no tiene tiempo para criticar, para cuestionar, para analizar lo que está consumiendo en su día a día, menos le dedica tiempo cuando se trata de las cosas del Señor. Por ejemplo, ahorita que se comparte por internet esta predicación, nosotros siempre enfatizamos el cuidado que tenemos de fundamentar en la palabra de Dios. Pero la gente no cuestiona. Yo he hecho pruebas ahí con los muchachos en la universidad, porque ahora es muy interesante dar clases porque ellos tienen ahí su celular y pueden estar checando lo que estás diciendo a ver si es cierto o no. Pueden hacerlo, pero no siempre lo hacen. De repente empiezo a decirles algo y empiezan a escribir. Y digo, a ver, ya se dieron cuenta de lo que les estoy diciendo. Automáticamente empiezan a escribir, no lo cuestionan. Pero me he dado cuenta también que a veces les digo, a ver, busquen en internet qué quiere decir esto. Y lo buscan varios. Y a veces hay diferentes definiciones. A veces dependiendo la persona. Entonces digo, wow, o sea, sí debe dedicarle uno tiempo a ver, incluso lo que está checando ahí por internet. Las definiciones de palabras, por ejemplo, nosotros tenemos una regla, cuando decimos un concepto, pues checamos la Real Academia de Lengua Española, ¿no? Porque cuando menos es el oficial. Porque luego está Wikipedia y luego está no sé qué tanto, y pues es dudoso, ¿no? Entonces tiene uno que ir a la fuente original para estar seguro de lo que está viendo. Y decía que nosotros que compartimos este mensaje por internet, también en internet se ven muchos mensajes que supuestamente hablan de la palabra de Dios, que supuestamente hablan de la Biblia, pero que están torcidos, que no están completos o que no están debidamente justificados en la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Esto de hecho es algo sumamente importante, porque cuando estamos hablando de las cosas espirituales estamos hablando de la salvación o de la perdición de las almas de las personas. Y ahí es donde debemos buscar la verdad. Si nosotros acostumbramos ir a una reunión donde alguien comparte, tenemos que verificar que lo que se diga es la verdad. El mismo Señor nos advierte sobre la importancia de hacerlo así y poniendo en ello todo nuestro discernimiento. Él nos advierte de ello. Hay un predicador en Estados Unidos que decía que ser cristiano no es cometer suicidio intelectual, como algunas personas piensan y muchas más dicen, ¿no? Que los cristianos que no revisan, al contrario, estamos verificando los verdaderos cristianos
que todo sea apegado a la verdad. No es cometer suicidio intelectual, al contrario, es discernir la palabra de Dios. Por eso el tema del día de hoy que vamos a tratar es busca la palabra de verdad. Así le puse, busca la palabra de verdad. Porque escuchamos muchas cosas acerca de Dios. Insisto, incluso de gente que dice tener información privilegiada, o hay gente que dice tener una revelación particular, que esto no es así. El Señor no da revelaciones particulares, el Señor lo muestra todo para todos en la palabra de Dios. Y por eso el Señor nos exhorta a que revisemos, a que verifiquemos. Por eso dice de los habitantes de Berea que eran más nobles, dice, que los que estaban en otra ciudad que se llamaba Tesalónica. Decía, ellos son más nobles porque recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, recibieron la palabra de Dios con muchos deseos de recibirla. Esto lo pueden verificar en el libro de Hechos, el capítulo 17. Específicamente habla de esto el versículo 11. Dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, primero, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjense cómo el Señor nos alienta a que nosotros hagamos lo mismo, escudriñando las escrituras. Ok, me estás compartiendo un mensaje, dices que ese mensaje proviene de Dios, yo quiero ver el fundamento. ¿En dónde te estás basando para decir que Dios dice eso? Y entonces el Señor nos dejó su palabra, que es la Biblia, en la cual nosotros podemos verificar todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. De tal manera que quienes nos paramos al frente, el propósito que tenemos es ser un medio del Señor para compartir lo que Él, el mensaje que Él tiene, con los errores que podemos cometer y que cometemos, pero que para eso es importante que estemos verificando la palabra de verdad, la palabra de Dios, para ver si estas cosas son así. ¿Por qué es importante buscar la palabra de Dios? Porque la palabra de verdad. ¿Por qué es importante buscar la palabra de Dios? Porque la palabra de verdad es la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para nosotros, un mensaje sumamente completo, un mensaje impresionante que tenemos en las Sagradas Escrituras. La palabra de verdad es la palabra de Dios. El capítulo 17 de Juan, en el versículo 17, Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es muy interesante que nos detengamos un poquito a analizar este pasaje. El Señor está orando justamente unas horas antes de entregar su vida por nosotros, está haciendo esta oración. Y está orando aquí por sus discípulos, habla de estos, Señor, que me entregaste, de los cuales no perdí a ninguno, salvo el hijo de perdición, el cual cumplía un propósito también, pero no perdí a ninguno de ellos, Señor. Y está orando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El énfasis que hace el Señor Jesús en la palabra de verdad es importante, santifícalos en tu verdad. Dice, vamos a leer del versículo 13 al 21 de este pasaje. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, el énfasis de la palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Es decir, quienes recibimos la palabra de Dios y la hacemos, muchas veces somos denostados, somos minimizados, somos cuestionados por gente que está siguiendo la corriente del mundo, porque no sabe, porque no conoce, porque no se toma el tiempo para verificar en realidad lo que nosotros les compartimos. Y dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos tiene aquí en el mundo con un propósito. No quiere que nos quites del mundo porque quiere que compartamos a otros la palabra de verdad y que otros también sean salvados. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía, quienes hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, en el cielo. Somos ciudadanos de la ciudad eterna. Somos ciudadanos del cielo. No pertenecemos a este mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, con este propósito de compartir el evangelio y la palabra de verdad a los demás. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego vean qué interesante este versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. Ya había comentado de que está orando específicamente por sus discípulos en este momento. Y aquí dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí nos incluye, gracias a Dios, a todos nosotros. Y luego dice, para que todos, es decir, ustedes y todos los que van a creer, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Fíjense qué hermoso es que el Señor Jesús, pocas horas antes de ser sacrificado, estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en todos los que creeríamos el mensaje de la salvación. Y el día de hoy, amigo o amiga que me escuchas, si tú no tienes una vida entregada a Cristo, si Cristo no es el Señor de tu vida, hoy es el día de salvación. Hoy te tienes que entregar a Él para que puedas recibir las bendiciones en tu vida, pero sobre todo la vida eterna que está deparada para ti y que seguiremos revisando en este mensaje el día de hoy. No lo dejes para después. Es importante que el día de hoy tomes esa decisión por el Señor. Además de guardarnos del mundo, dice que seamos uno con Jesucristo y con Dios. Imagínense la enorme bendición de nosotros poder compartir por medio del Espíritu Santo esa identidad con Dios y con el Señor Jesucristo. Cuando le recibimos el Espíritu Santo y tenemos entonces esta conexión con ellos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es lo único verdadero. Es lo que debemos escuchar y hacer. Santificarnos o hacernos santos, libres de culpa, delante de Él. Y esto solo se logra escuchando la palabra de Dios y lo que Dios dice que hagamos en ella. Ojo, la palabra de Dios, no la palabra que diga alguna persona en nombre de Dios, si no está fundamentado en la palabra de Dios. Y esto lo tenemos que verificar y quiero insistirlo. La palabra de Dios es la Biblia, en ella está contenida y no hay nada de la Biblia que nosotros debamos a añadir o quitar. Todo el mensaje está completo ahí. Cualquier persona que mencione un mensaje de Dios tiene que estar fundamentado en la Biblia. Tu palabra es verdad, le dice el Señor Jesucristo a Dios Padre. Solo la palabra de Dios es la palabra de verdad. Por eso la Biblia alaba la actitud de los habitantes de Berea. Escuchaban lo que se les predicaba, escuchaban con deseos, eran solícitos al escuchar y luego iban a checar en las Sagradas Escrituras para verificar que lo que se les estaba compartiendo provenía de Dios, de la verdadera palabra de Dios, sin mancha ni contaminación. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. La Biblia es un mensaje completo. No podemos ni debemos extraer un versículo de la Biblia y luego pretender que es el mensaje completo de Dios. Debemos conocer toda la Biblia porque el mensaje de la Biblia es completo. Vemos en el mundo cómo se manipula mucho la palabra de Dios y se saca de contexto cuando nada más es un versículo el que se comparte. Ya les he compartido en alguna ocasión que yo hace tiempo di clases en una universidad en la que la frase que dice ahí es la verdad os hará libres, y así lo dejan, la verdad os hará libres. ¿Es una porción de la Escritura? Sí, hay una parte de la Escritura que dice que la verdad os hará libres. Pero ellos dicen que la verdad es el conocimiento científico y la formación universitaria.
Entonces dicen, si tú te educas en el conocimiento científico y el conocimiento universitario, vas a ser libre. Vean la manipulación. Porque lo que el Señor está diciendo es que si hacéis lo que yo os digo, seréis verdaderamente mis discípulos y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es todo el mensaje completo. A quienes hacemos la voluntad del Señor y buscamos hacer su voluntad, haciendo la voluntad de Dios, seremos libres. Y no seremos libres de la ignorancia, como pretenden estas personas decir, de la ignorancia, digamos, del conocimiento mundano. Seremos libres de la condenación del pecado. Esa es la libertad, es una libertad espiritual que el Señor Jesús nos promete a todos los que le recibimos. Pero lo quise poner como ejemplo de la manipulación que puede hacer alguien que dice que es un mensaje fundamentado en la palabra de Dios, extraen un pequeño versículo y lo manipulan para decir una completa mentira. No se alcanza la salvación, ni se alcanza la libertad por medio del conocimiento científico o universitario. Al contrario, esto va envaneciendo más a la persona y se alejan cada vez más de Dios. Entonces debemos de verificar el mensaje completo. Por eso dice, la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios no se contradice en ninguna parte. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento el mensaje claro de la salvación y podemos ver en el Nuevo Testamento cómo ese mensaje que el Señor había dado se cumple perfectamente en la persona del Señor Jesucristo. Y cómo podemos nosotros vivir después de haber recibido al Señor. Es un mensaje completo. Por eso se recomienda a quienes conocemos ya del Señor que leamos toda la Biblia, que hagamos un devocional en el que podamos conocer todo lo que el Señor nos está diciendo en la palabra de Dios, porque nos va a dar un conocimiento mucho más amplio. Pero también dice este versículo, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu palabra. Perdón, y eterno es todo juicio de tu justicia. Lo que Dios nos enseña en su palabra es algo eterno. Es algo que no tiene temporalidad, porque ya decía, la temporalidad fue hecha para nosotros que vivimos aquí, no para Dios. Es un periodo de tiempo que el Señor ha establecido, que ha variado a lo largo de los años, pero que lo ha establecido perfectamente, del tiempo que tiene el hombre y la mujer, evidentemente, para conocerle y poder pasar una vida eterna junto con Él y salvarse de la condenación en el infierno. La palabra de verdad es la misma ayer, hoy y siempre lo será, sin ningún cambio, sin ningún añadido. El Señor nos advierte muy claramente sobre eso. Por eso es importante que si alguien te comparte un mensaje que dice ser de Dios, tú verifiques que efectivamente en la Biblia se soporte lo que esta persona está diciendo. Una vez que entiendes que la palabra de verdad que Dios nos ha dejado en la Biblia para que lo conozcamos es realmente su mensaje, debes saber que por medio de ella podrás ser salvado. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por medio del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros tenemos un nacimiento espiritual. Y esto se refiere especialmente entonces a la vida eterna. El Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Y cuando alguien que no tiene el contexto espiritual escucha esta frase, de forma natural contestaría lo que contestó Nicodemo, pues ¿cómo puedo nacer de nuevo? El mensaje que el Señor nos da no es un nacimiento carnal, es un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque perdimos nuestra vida espiritual por medio de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, y desde entonces hasta acá el hombre vive en la carne, en su naturaleza carnal, y es necesario restituir esa comunión con Dios para poder tener la vida eterna. Y esto se logra
solo por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 14 de Juan 3, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y claramente está hablando de su crucifixión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor comparte claramente, por medio de su palabra, cómo es que puedes tener vida eterna y salvarte de la condenación. Y solo hay dos opciones. Solo hay dos. O crees y te salvas, o sigues en el camino de condenación. Los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El Señor Jesús no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. El mundo va camino a la perdición, ya está condenado. Por eso no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso vino el Señor Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya va en este camino de perdición, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando compartimos el mensaje de la salvación, como lo estamos haciendo ahora por este medio, a veces decimos que alguien no tomó una decisión. Cuando no acepta al Señor como su Salvador, decimos que no tomó una decisión. Eso es algo muy frecuente. Pero en realidad sí toman una decisión. La decisión de continuar por el camino de perdición, o la decisión de salvarse por medio de Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay dos opciones, y desgraciadamente la gente, en su mayoría, y esto también tenemos que decirlo, decide no recibir al Señor. ¿Por qué? Porque decíamos al principio: no tengo tiempo, estoy apurado, tengo muchas cosas que hacer en la vida, ya que esté más grande, al fin que todavía soy muy joven, primero quiero resolver algunas cosas. Hay N cantidad de pretextos que tiene la gente para rechazar el mensaje de la salvación. Pero sabes, no sabes si vas a tener otro día más. Por eso el Señor dice en su palabra: la salvación es hoy, porque no sabes si esta noche vendrán por tu alma. La palabra de verdad es muy clara, y es importante que la puedas revisar. Como vimos en Juan 17:17, el Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya hemos explicado que la palabra santo quiere decir apartado, apartado del pecado y apartado para Dios. Y es por medio de su palabra que nosotros somos santificados, apartados del pecado y apartados para Dios. Nos libera de la condenación del pecado y nos aparta para Él, para que vivamos para Él, para que le sirvamos, y a través de este servicio que otras personas también puedan conocer el mensaje de la salvación y evitar la condenación eterna. Él nos aparta para sus propósitos de santidad y quiere que permanezcamos en esta santidad desde ahora y para siempre. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, dice el Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan, versículos 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La salvación eterna está en guardar la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y además de todas las bendiciones que recibimos por medio de la palabra de Dios, esta nos prepara para una vida de bendición. Primeramente, para no ser engañados. Y esta parte es el énfasis que he estado poniendo a lo largo de este mensaje. El capítulo 4 de Primera de Timoteo dice así. Primera de Timoteo 4, del 1 al 6 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta instrucción que le está dando Pablo a Timoteo es muy importante, pero menciona un grupo de personas. Dice que son engañadores, que por la hipocresía son mentirosos, que por su hipocresía y porque tienen la mente, la conciencia cauterizada, mandarán una serie de cosas que no tienen fundamento en el Señor, que no tienen fundamento en estos días en la palabra de Dios, como el no casarse, como el abstenerse de algunos alimentos, como algunas cosas que no tienen fundamento bíblico y que estas personas lo enseñan y que muchos lo creen, porque no se toman el tiempo de verificar en la palabra de Dios si esto verdaderamente es así, o si es una tradición de hombres, o si alguien lo inventó, o si a alguien se le ocurrió, o si alguien lo añadió, o una pequeña porción de la escritura de repente la manipularon. No se toman el tiempo y por eso las personas son engañadas. En las cosas espirituales es muy importante, es fundamental que tomemos el tiempo para verificar lo que Dios nos está diciendo. Dedicarle tiempo a la palabra de Dios es básico para no perdernos y para mantenernos en el camino de Dios. El mundo va a seguir girando, no va a pasar nada. El mundo va a una velocidad galopante y va hacia la perdición. Van galopando. Toma un paso de costado y ponte a meditar en tu vida. ¿Cómo es tu vida? Si tú no conoces a Dios, es importante que en este momento tomes ese paso de costado y te cuestiones a dónde vas. Y te cuestiones qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios tiene para ti. Y si tú eres un creyente, es importante que no entres en este ritmo galopante del mundo para seguir haciendo lo que el mundo hace. Y a veces perdemos el tiempo, la mayoría de las veces perdemos el tiempo haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el ritmo de la vida de este mundo. Y ese es un error. El mundo seguirá girando. Nosotros tenemos que dar un paso de costado y decir, a ver, yo no soy del mundo. El Señor me lo acaba de decir claramente. No somos del mundo. Nuestros propósitos deben de ser espirituales y eternos. Y la palabra de Dios está llena de estímulos que nos hacen ver la importancia de que nosotros estemos sembrando para la eternidad, en obras para la eternidad. Por eso es importante también dedicarle tiempo diario a la palabra de Dios por medio de un devocional o por medio de la lectura diaria. Pero el devocional que normalmente hacemos nos ayuda a leer la Biblia en un año y entender más de todo el contexto bíblico. Este año yo tomé una decisión con respecto al devocional, porque en otros años siempre el tiempo del devocional era pues, en la noche, antes de dormir. Consideraba que ese era un tiempo valioso, pero a veces estaba cansado y se empieza uno a dormir, ¿no? No, entonces tiene que ser en la mañana y de madrugada, y a veces también apurado porque luego ya hay otra cosa que hacer. Entonces dije, no, espérame, no, esto no está bien. O sea, si mi prioridad es el Señor y mi prioridad es conocer la palabra de Dios, ¿a qué horas empiezo a trabajar? ¿A las 8? A las 8 voy a hacer mi devocional. Y no me voy a apurar que si alguien me está esperando o que si algo. Entonces, desde un tiempo para acá, a las 8 de la mañana hago el devocional. Tengo esa facilidad, obviamente no todos lo tenemos. Yo puedo administrar mi tiempo, pero lo que voy es que lo que busco es dedicarle el tiempo cuando estoy al 100%, cuando realmente puedo asimilar más, denotando qué es lo más importante para mí, lejos de otras actividades. El momento en el que pueda tener más lucidez, que puede ser a las 7 de la mañana, a las 7 y media, a las 8, si tenemos el tiempo, en ese momento es en el que yo quiero leer la palabra de Dios, porque es lo más importante que voy a hacer en el día.
leer la palabra de Dios e iniciar el día ya después, conociendo lo que el Señor tiene para mí. Es importante para nuestra vida y también para que nosotros podamos compartir a otros de la palabra de Dios. En la segunda carta de Timoteo, o mejor dicho, la segunda carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense este mensaje tan importante que Pablo envía a Timoteo, que era un joven y que tenía una responsabilidad dentro de la iglesia. Procura con diligencia, o sea, sé diligente, presentarte a Dios aprobado, es decir, sé diligente en cuidar que no tengas algo que estorbe tu relación con el Señor. Presentarte a Dios aprobado, que no haya pecados en tu vida, que no haya cosas que te aparten de una sana relación con el Señor. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Quiere decir que hay obreros que tienen de qué avergonzarse. Pero tú haz lo contrario, preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, lo cual quiere decir que hay gente que usa mal la palabra de verdad. Y ahorita hemos hablado de algunos ejemplos de esto. Hay gente que utiliza la palabra de verdad para sus propios fines de manipulación, fines económicos, vayan ustedes a saber. Pero lo que el Señor nos muestra en su palabra es que nosotros primero debemos de presentarnos delante de Dios aprobados, sin ningún estorbo en nuestra relación personal con Dios, con nada de qué avergonzarnos, pero buscando utilizar bien la palabra de verdad, porque la palabra de verdad, la palabra de Dios, nos va a ayudar en nuestra vida diaria y nos va a ayudar también para compartir a otros, para compartir a la gente que nos rodea, para poder guiar con un rumbo claro a otras personas. Después de vivir una vida segura y con un rumbo claro, mientras estemos en este mundo, lo podemos compartir con los demás. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro son los hijos. Yo recuerdo que en un momento de mi vida, cuando iban a ser mi primera hija, yo era de estas personas galopantes, y galopaba, pero fuertísimo. Entonces yo andaba ahí acelerado en las cuestiones de trabajo, obviamente antes de ser creyente. Pero ahí dentro de todo, de repente dije, voy a tener una hija y ¿cómo la voy a educar? ¿Cómo estoy seguro de lo que yo le enseñe es lo mejor? Sí, como que me empezó a salir esa preocupación pequeña. Y pequeña digo porque luego la hacía a un lado, pero luego me acordaba, hijo, le van a hacer y ¿cómo la voy a educar? A ver, tengo que determinar un modo en que la voy a educar. Y sí me preocupaba eso. Gracias a Dios, cuando la niña pues tenía un año, poquito más de un año, yo me convertí a Cristo y todo se resolvió. ¿Cómo lo voy a educar? ¿Cómo la voy a educar? Como dice el Señor en su palabra. ¿Y cómo voy a educar a mis otros hijos? Como dice el Señor en su palabra. Evidentemente, cometí errores, no seríamos humanos si no fuera así, pero siempre el propósito fue la palabra de Dios y poner los cimientos de la palabra de Dios. La responsabilidad de ellos sobre lo que hagan con esa formación que se les dio es de ellos. Pero yo tengo la conciencia muy tranquila de que nosotros pusimos el fundamento, que es el Señor Jesucristo, verificar o tratar de verificar que realmente le hubieran recibido y enseñarlos en el camino del Señor. Y eso da una gran tranquilidad de decir, pues yo no seré culpado, al menos, digo, tampoco se goza uno de que cometan errores o que se tropiecen o que anden por ahí separados, no sé, evidentemente no, pero al menos sí hay una tranquilidad de decir, bueno, nosotros hemos hecho nuestra parte y oramos al Señor para que se cumplan en ellos también los propósitos de Él. De otra manera, sería para mí imposible, ¿no?, soportar alguna situación ahí. Es el Señor el que nos alienta y el que nos consuela y el que nos guía. En Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién no ha querido tener alguna vez muy claro el camino por donde debe andar? ¿Cuántas veces te has encontrado en las encrucijadas de la vida que les llaman, ¿no? Que tienes que tomar una decisión.
hay diferentes direcciones y tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Quién no ha deseado tener la certidumbre de que el camino que voy a tomar, ese es el que debe ser? Porque hay tantos caminos que es difícil a veces el elegir en nuestras propias fuerzas. Yo en varias ocasiones me enfrenté a situaciones así, sobre todo cuando era soltero. Creo que muchas veces toman un camino equivocado, como es común en alguien que no tiene una guía correcta. Pero el Señor nos dice en su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios nos guía en el día a día de lo que debemos hacer y de las decisiones que debemos tomar. Lámpara es a mis pies, aquí en lo cortito, en el día a día, por donde voy caminando el día de hoy. Y aparte nos dice lumbrera a mi camino, es decir, nos alumbra, no le des por lo oscurito, no le des por allá. Ahí está la luz del Señor, por ahí es por donde debes ir. El Señor nos garantiza que nosotros seremos unos cristianos exitosos y que viviremos una vida de bendición si vamos por el camino que Él nos está indicando por medio de su palabra, que es el camino alumbrado. Es el camino del Señor. Y la analogía es muy interesante, ¿no? Cuando nos habla de que es una luz en nuestro camino, porque evidentemente me imagino que muchos habrán andado de noche cuando no hay una luz y qué difícil es, se tropieza uno, si han andado en la montaña o algún día que se les haga noche en la playa, se tropieza uno con cualquier cosa, se anda cayendo, no ve uno más delante por la oscuridad. Y también es muy curioso que la palabra de Dios usualmente relaciona la oscuridad con cosas apartadas del Señor. Y la verdad es que nosotros vemos cuando nos levantamos muy temprano que de repente hay un poste porque aquí alguien chocó, que si robaron a alguien acá, que las cosas, las peores, no digo que nada más, normalmente ocurren en la noche, ¿no? Entonces se asocia a la oscuridad con esas cosas. Y el Señor dice, aquí está la luz sobre la que debes andar. ¿Cómo? Por medio de la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios quiera que podamos declarar como el salmista en el Salmo 119, 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero gracias a Dios sí la he tenido y procuro tenerla todos los días, aunque ahora el frío a veces también hace de las suyas. Pero bien abrigaditos podemos salir a caminar o donde puedan para tener esos momentos de comunión con el Señor. Me imagino al salmista escribiendo esto, yo lo podría hacer también. Me anticipé al alba cuando va a amanecer y clamé y esperé en tu palabra. Y cómo nos fortalece el tener esta comunión con el Señor, estar orando al Señor, empezar nuestro día maravilloso, porque todos los amaneceres son maravillosos y diferentes, por cierto. No he encontrado uno igual hasta ahorita, pero hacerlo de la mano del Señor nos da una fortaleza increíble. Vale la pena, a veces puede perder uno un poquito, media hora de sueño, un poquito más, pero vale la pena estar orando al Señor. Al menos yo comparto esta experiencia del salmista. No pasa nada si no lo hace, no es pecado en nada, es una recomendación, es algo que yo he disfrutado también y me es de mucha bendición empezar el día así y tener toda la mañana después leer su palabra, nutrirnos de la palabra y tener todo el día para esperar las bendiciones que el Señor nos plantea en su palabra. Puede haber muchos problemas en el trabajo, puede haber situaciones complicadas, pero siempre que nosotros pongamos en las manos del Señor lo que hay en la vida material, el Señor nos hará descansar. Antes de dormir y al amanecer, dedicarle tiempo al Señor, a mí me ha sido de mucha bendición poder meditar en su palabra. En paz me acostaré, dice el Señor en su palabra, e igualmente me levantaré. Recordemos entonces que debemos buscar siempre la palabra de Dios. Siempre y solo la palabra de Dios. Si buscamos a Dios, Él nos responderá. Y esto es lo más importante que debes saber tú que no le conoces. Si buscas a Dios con un corazón humillado, con un corazón deseoso de conocerlo, con un corazón que verdaderamente quiere hacer su voluntad,
Él te va a contestar. Dios nunca rechaza a nadie que viene con esta actitud. Busca la palabra de verdad. En ella encontrarás la vida eterna y el camino de bendición que tanto estás anhelando. Que Dios te bendiga.